Muy buenas tardes, muy buen mediodía, buenos días, y acá estamos con la música electrónica hecha con inteligencia artificial. A ver, nuestro operador, un poquito más. Da para bailar, fin de semana largo, bienvenidos, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí acompañándonos mutuamente en este Luz en las Historias, desde aquí, desde LT10 AM 1020, este multimedio, el quinto piso del edificio Ética, donde se ve una Santa Fe hermosa en estas mediodías, tardecitas de otoño. Muchísimas gracias por estar ahí una vez más. Un fin de semana largo, hecho para qué, para disfrutarlo con música, con libros, jardín, plantas y también un poco de radio que te va haciendo compañía. A nuestros controles, Gabriel Parajón, nuestro operador, nuestro mago, como siempre lo decimos, y muchísimas gracias también a los que nos van escribiendo en las redes. Estamos acá acomodándonos con el matecito que nos regaló Julián, a quien le mandamos un gran abrazo. Y vamos a repasar entonces en esta primera página de Luz en las Historias, como empezamos siempre, efemérides y días raros. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Qué actualidad que tiene esto. Día Mundial de la Libertad de Prensa. Día Mundial de la Risa, vaya si la risa sana y bienvenido que sea. Día de la Invención de la Santa Cruz. Conmemora el hallazgo de la verdadera Cruz de Cristo por Santa Elena en Jerusalén, allí por el año 326. Y si vamos a repasar efemérides, decimos que un 3 de mayo, pero del año 1469, nace en Florencia, Italia, Nicolás Maquiavelo. ¿Cuánto se lo cita Maquiavelo en la actualidad, no? En 1808 se alzan en armas los rebeldes de Madrid contra las tropas napoleónicas y son ejecutados una madrugada del 3 de mayo. De ahí ese acontecimiento que quedó inmortalizado en el cuadro de Goya, los fusilamientos del 3 de mayo. 3 de mayo del año 1784 nace el doctor Vicente López y Plane, autor de la letra de nuestro himno nacional argentino. En 1951 muere en Buenos Aires Homero Mansi, escritor, poeta y guionista, autor de conocidos tangos como por ejemplo Sur y Discepolín. Y en 1965 se realiza la primera transmisión de televisión por satélite. Damos entonces vuelta a esta primera página de este domingo de Luz en las Historias. El término indiferencia se refiere al estado de ánimo de una persona que no siente atracción ni rechazo por ninguna de las situaciones que vive. Es mostrar un desinterés por algo o por alguien. La indiferencia se atribuye también a las personas imperturbables. En la filosofía griega, esa imperturbabilidad se la denominaba ataraxia. Ataraxia, un estado mental que permite vivir en plena calma. Pero la indiferencia no se limita solamente a relaciones personales y tratar de mantener la calma. Se mete, se filtra también en el ámbito social y político. Y muchas veces la indiferencia es una cómplice silenciosa de todo tipo de injusticias. Hoy podríamos decir, al ritmo de que vivimos de este sálvese quien pueda, que es una gran trampa. Una trampa que no ha puesto a riesgo de ser una sociedad desinteresada por la participación. Y eso es un síntoma de desunión y de individualismo. Y para evitar en esta indiferencia la encerrona trágica, es que valen los ejercicios de memoria y recordar entonces hitos, hechos, catástrofes, como lo fue ahora recientemente el Día de la Memoria de los Inundados, evocando nuestra tragedia, la tragedia del río Salado del año 2003. Aquella inundación fue tal vez una manera que tuvo la naturaleza de decirnos lo mal que la estamos tratando. O tal vez fue la manera que tuvo de enseñarnos las consecuencias que tiene ser conducidos por un grupo de indolentes corruptos. Y la tragedia esa nos desnudó
en las miserias de la política de aquel entonces. Una obra que se cobró, pero que no se hizo, los que hicieron negocio vendiendo en sobreprecio, los que robaron aquello que se compró en sobreprecio, en fin, una aquelarre mediocre que hizo que un tercio de nuestra ciudad, más de 130.000 personas, quedaran desprotegidas y 158 perdieron su vida. Y de esas aguas frías y marrones que se llevaron parte de la memoria a nuestra ciudad, nadie se hizo cargo. Y así, en la historia de las comunidades, los ejercicios de memoria son necesarios para mantener los reflejos atentos y activos para construir una responsabilidad social. El que se coloca como indiferente porque ni se perturba por el dolor ajeno, tal vez algún día sea el dolor propio, pero él, en el mientras tanto, no le importa. Y para construir una sociedad más humana, es fundamental reconocer y afrontar que la indiferencia en todas sus formas nos hace daño. Y supone para esto evitar que debemos cultivar virtudes sociales como la honestidad, la confiabilidad, la verdad, la libertad bien entendida y la equidad. No ser indiferentes es una forma de construir puentes seguros, firmes, y no de construir fríos muros. Mi nombre es Luz Balbastro y vengo a presentarles Luz en las historias. Mientras lo escuchábamos a Gustavo Cerati cantando Puentes en este mediodía de otoño, y recién hablábamos de los ejercicios de la memoria y la necesidad de construir puentes para entrelazar firmemente la historia y la identidad. Y estuvimos hace poco aquí en nuestra ciudad de Santa Fe conmemorando un hecho trágico. Y para esos ejercicios de memoria queremos ahora comunicarnos con Erika Rosek. Ella es licenciada en Comunicación Social, es guionista, es directora de cine y de televisión y desde hace 3 años está trabajando en el desarrollo de una serie de ficción basado justamente en la inundación de nuestra ciudad de Santa Fe en el año 2003. La tenemos ahora en línea. Erika, muy buenos días, muchísimas gracias. Hola Luz, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Muchísimas gracias, Erika, por este contacto. Y bueno, contanos un poco de qué se trata. Nosotros recién en la apertura hablamos de la importancia de los ejercicios de la memoria para entrelazar la historia y fortalecer la identidad. Y nos encontramos en eso con esto que para nosotros es súper interesante, este proyecto que estás trabajando desde hace 3 años en una serie de ficción basada justamente en lo que nos pasó aquí en Santa Fe. Sí, bueno, la serie de ficción se llama La ira de las mariposas. Yo soy la guionista y la directora y la trabajo con Luciana La Coraza, que es la productora de la serie. Uh-huh. Nosotros nos basamos en la inundación y a partir de eso empezamos a hacer, toda una investigación. Si bien es una serie de ficción, al estar basada en hechos reales, lo primero que hicimos fue investigar y nos damos cuenta que a medida que pasan los años siguen apareciendo nuevas historias. Y esto que vos decís del ejercicio de la memoria me parece muy importante. En el ejercicio de la memoria o por lo menos lo que yo sé hacer es contar nuestras historias, digamos, uh-huh. Que es como contarnos y escucharnos y a partir de ahí la memoria como que sigue viva y sigue insistiendo y a veces es como, no es solo recordar la inundación solo por recordarla, uh-huh. Sino es contarnos a nosotros lo que nos pasó, también como una reafirmación de quiénes somos, como algo que nos sirve para acompañarnos, para duelar, para transitar las marcas que quedaron. Totalmente. Y con todo eso yo empecé a escribir la serie. La historia sigue a 2 personajes principales. Uh-huh. Uno de ellos es un adolescente que estudia en la universidad y que vive en el barrio Centenario. Y el otro gran personaje que tiene la serie es el intendente de la ciudad. Uh-huh. Que el intendente es un personaje en sí, es el que está basado realmente
en la realidad el personaje del adolescente es una ficción que está armada con todas las historias que fuimos recopilando. Claro, claro. Y ni más ni menos Barrio Centenario, que fue uno de los barrios que sufrió con mayor velocidad el embate del río Salado. Claro, sí, justamente lo tomamos por eso, para mostrar, en el primer capítulo es donde sucede la inundación, que es el detonante de todo lo que va a pasar después. Y bueno, entonces por eso no servía que el personaje viva ahí y que transcurra mucho también en la cancha de Colón. Bueno, todos estos escenarios que cuando los contamos en productoras internacionales parecen realmente de película. Yo lo tenía súper incorporado porque es una historia que viví, pero cuando la empecé a escribir como ficción, bueno, me sorprendí realmente de cómo sobrevivimos a semejante tragedia. Erika, vos decís de cómo nos sorprendimos y un escenario que lo tenemos naturalizado. Por ahí cabe decir cuando la realidad ha superado la ficción. Sí, tal cual, es eso, es así. Yo la serie la empecé después de ver una serie que no tiene nada que ver el hecho, pero después de ver la serie Chernobyl, y que también toma como una tragedia y va todo lo humano que pasa después de eso. Y bueno, y ahí empecé a pensar que siempre estamos consumiendo y viendo las historias de afuera, de otras ciudades, y qué lindo sería poder ver nuestras historias en una serie hecha de manera profesional, en una plataforma, y que nuestra historia también viaje por el mundo, o sea, porque eso es lo que significaría, digamos, cuando la hagamos. Erika, ¿y ustedes con esto han salido al exterior? ¿Cómo es el armado? ¿Cómo se construye una ficción llevada a plataforma? Yo primero fui becada por la Fundación Carolina y escribí los guiones en España con tutores y gente especializada que ya está en la industria, y hace una semana estuvimos en el Festival Internacional de Guadalajara, que nos seleccionaron para ir, porque el festival tiene una sección que es la sección de industria, donde van los proyectos que están en desarrollo. O sea, estar en desarrollo significa que nosotros tenemos los guiones escritos, toda la carpeta con toda la sinopsis, los personajes, pero no está filmada. Claro. Entonces, fuimos seleccionadas a reunirnos con productoras y plataformas a presentar el proyecto y de alguna manera convencerlos para que quieran apostar y que quieran, bueno, iniciar un trabajo en conjunto, porque esta serie no la podemos hacer de manera independiente, ni tampoco queremos, porque queremos que escale mucho más de las fronteras de la ciudad. Yo me imagino los desafíos tecnológicos también para llevarla adelante. Claro, lo primero que nos pasó fue esto de que en Argentina nunca se recreó una inundación, por ejemplo. Bueno, el Eternauta que salió el año pasado fue un gran antecedente para nosotros, porque se usó un estudio. Si bien es nieve, no es lo mismo que agua, el agua es como mucho más complejo, pero bueno, pudimos conectarnos con el estudio que hizo el Eternauta, y bueno, en Guadalajara poder hablar con gente que hace efectos especiales o ver la manera de cómo se filmaría en una pileta, en estudio cerrado, cómo se haría en exteriores. Qué bárbaro. Y es un freno porque es una serie costosa, pero a la vez es un gran desafío poder hacer esto en Argentina y que se filme en Santa Fe una parte. Claro. Y es una gran historia para contar. Es una gran historia, sí. Nos sorprendió que a nivel internacional le llamó mucho la atención. Y nos pasó esto de que nos llamaban a nosotros para reunirse porque estaban interesados en la historia. Así que fuimos como con pocas expectativas y nos volvimos súper contentas. Erika, como que hay esperanza. Te escucho a vos y recuerdo las caras de aquel entonces, los ojos, las miradas perdidas, la gente siendo buscada en las universidades, en los centros de evacuación. Y me decís que uno de los personajes principales es justamente un jovencito de universidad que habrá tenido seguramente algún desempeño en esos centros de evacuados, confrontando con el intendente. Hay que animarse a ser también ese personaje de un intendente atravesado por la tragedia y por la crítica y por la historia. Sí, decidimos tomar a un adolescente porque nos parecía que el adolescente un poco encarna esa emoción desenfrenada que muchas veces, que muchos la han vivido, de esa ira que te provoca la desidia y la falta de, bueno, lo que pasó políticamente, que fue realmente un desastre
por la responsabilidad política. Y bueno, entonces por eso tomamos a este personaje y es como un grupo de adolescentes los que lideran, los que nos van llevando por la historia, porque también un poco tenemos a los padres totalmente devastados, que perdieron todo, entonces como que se genera ahí todo un cambio de una hora a otra, cómo también la vida te cambia por completo y cómo se reacomodan el rol que tiene cada uno. Y el personaje del intendente también particularmente es un personaje que me interesa muchísimo trabajar, es el que me insume mucha más responsabilidad porque socialmente, bueno, él tuvo una gran responsabilidad y yo pude hablar con el hijo, también para entender cómo fue su vida después de la inundación. Qué importante, claro, ese relato y ese... vos estás documentando también parte de la historia. Claro, sí. Bueno, esperemos que se pueda hacer, porque la verdad que ahora, justo que pasó del 29 y que volvimos de Guadalajara y con esta fecha, nos dimos cuenta cómo la historia de la inundación sigue súper viva en la ciudad. Y que cada vez que se renueva el aniversario es una historia nueva y es una necesidad de hablar del tema. Claro. Entonces nos parece que sería bueno que se haga y que está vigente todavía también, a pesar de los años. Y en esta investigación me imagino que vienen recopilando, así como el hijo del intendente, que realmente me conmueve que lo digas, historias también. Ustedes vienen escuchando, recopilando, recogiendo historias de vecinos comunes atravesados. Claro, sí, porque en realidad lo que nosotros tratamos de trabajar es, la inundación pasa solo en el capítulo 1 y después todas las otras son historias del después y de cómo es vivir con haberlo, lo perdieron todo, quiero decir, lo perdieron todo y tienen que seguir viviendo y ahí transcurre la historia. Hay muchas historias chiquititas que realmente, como vos dijiste al principio, la realidad supera la ficción, pero enormemente. O por lo menos a mí como guionista fue un material para trabajar que bueno, tuve que entrelazar algunas cosas, es un gran trabajo, pero las historias están ahí para contarlas, digamos, son a veces hasta increíbles. Seguro. La isla de las mariposas es el título que le han puesto. Sí, La ira de las mariposas. La ira de las mariposas. La ira de las mariposas, sí. Bien. Bueno, sí, tiene que ver con una escena puntual de ella y además es como un doble juego, hay una metáfora. Sin duda. Que bueno, se va descubriendo. Es muy simbólico. Sí. Erika Rosek, yo te agradezco muchísimo, te agradezco este contacto. Bueno, y felicitarlas a vos y a Luciana por asumir este desafío de contar nuestra historia, en donde sin duda la realidad va a superar la ficción y estaremos todos los santafesinos empujando para que esto sea una realidad y seguramente un éxito. Sí, bueno, te agradezco un montón y como dije en otras notas, yo sigo invitando a los que nos escuchen que nos manden sus historias porque todo nos sirve para crear esta ficción. Claro que sí. ¿Dónde los pueden encontrar ustedes, Erika? Bueno, la forma más fácil, si me buscan en redes como Erika Rosek, bueno, ahí estoy y me pueden mandar un mensaje. Fantástico. Erika, te agradezco muchísimo. Gracias. Bueno, gracias a vos. Un abrazo, gracias. Conversábamos con Erika Rosek, licenciada en Comunicación Social, guionista, directora de cine y televisión, en este proyecto en el que están realizando junto a Luciana La Corazza, La ira de las mariposas, una ficción basada en la realidad de nuestra inundación de Santa Fe del año 2003. Seguimos entonces en este mediodía otoñal de domingo y hoy decíamos al inicio, 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Vamos a hablar ahora con un periodista, con un cronista, pero desde otra faceta, algo que me pareció muy interesante, siempre defendiendo la palabra como una gran herramienta. Nicolás Loyarte está coordinando un taller de escritura para jóvenes, Narrar en el Humedal, un espacio creativo, divertido, para que jóvenes entre 13 y 18 años se acerquen, compartan historias desde su propio paisaje,
allí en Arroyo Leyes, poniendo en valor la palabra. Nicolás, bienvenido, muchísimas gracias por este contacto. Hola Luz, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias por la bienvenida y un saludo a toda la audiencia. Pero muchísimas gracias a vos, Nicolás, por este contacto. Y bueno, yo te decía periodista, cronista, uno te conoce por esa pluma siempre estudiosa, filosa de todos los medios gráficos, pero ahora te estamos viendo en un taller de escritura, narrar en el humedal. Me pareció una propuesta sumamente interesante como para poder compartirla. Contanos de qué se trata. Bueno, muchas gracias por tus palabras y por la presentación. Vos sabés que yo actualmente resido en Arroyo Leyes, uh-huh. y acá está la Biblioteca Amanecer, que es una biblioteca popular, que un poco es un polo cultural para toda la costa, ¿no? Uno de los polos culturales. Y en la biblioteca hay una gran variedad, un abanico interesante de talleres, de personas que se han acercado en los últimos tiempos y desde hace rato a ofrecer distintos talleres para diferentes edades y demás. Y bueno, este es uno más. Y un poco lo pensé porque viste que uno cuenta las historias desde el lugar de donde uno uh-huh. es, uh-huh. Donde uno se forja, donde genera su identidad, su cultura. Sí. Entonces dije, qué mejor que tener esa perspectiva, historias, y buscar esas historias desde donde somos. Digo este ejemplo, si uno, por ejemplo, va al Google Maps y hace zoom out desde donde uno está, entra a ver toda la geografía y ahí te das cuenta dónde estamos. Estamos enclavados en el medio del humedal, el sistema del Paraná y del otro lado el Salado. Y bueno, entonces un poco es contar las historias desde acá. Aparte, no es nada nuevo, porque si nos ponemos a repasar un poco la historia, arrancando por Juan José Sáenz, ahí tenemos un montón de historias que nacieron en este paisaje. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, entonces yo siempre digo, la pibada, los chicos y chicas, adolescencias de acá de esta, qué mejor que plantearse contar las historias desde acá. No quiere decir que sean todas las historias atravesadas por el real, quizás sí, quizás no, pero un poco respetando quiénes somos. Totalmente, la identidad. Y aparte me pareció súper interesante, destinado a jóvenes entre 13 a 18 años, que tienen tanto para contar, para decir, para expresar, y expresar a través de la palabra, algo que hoy está siendo mal utilizada y que es una herramienta fundamental de encuentro y de paz. Sí, aparte muchas veces se los estigmatiza a las adolescencias. Y hay ejemplos de que no, de que surgen cosas maravillosas. Yo creo, y quizá, bueno, un poco exagero, pero creo que voy a aprender más yo que ellos al taller, porque claro. Hay nuevos lenguajes, nuevas formas, nuevos estilos, qué sé yo. Yo planteo que puede ser un estilo narrativo, un cuento, una novela, un ensayo, pero también puede ser una letra de música, un rap, un trap, lo que sea. O sea, en las formas que uno quiere expresarse, uh-huh. Bienvenido sea. La idea es, yo digo, que las personas logren tener la autoestima, que quieran a sí mismas y confíen en lo que tienen que contar. Después hay tiempo para editar, para pulir, para encontrar la palabra justa, la frase exacta, el remate, la musicalidad. Todo eso hay tiempo, hay taller para eso. Pero lo importante es que confíen en lo que tienen para contar. Y además escribir es sanador. Sí, seguramente. Poner en palabras no es seguro. Uh-huh. Lo dicen los analistas, ¿no? Totalmente, sí. Nicolás, aparte de hacerlo en el escenario de una Biblioteca Popular Amanecer, por ahí uno piensa que estos dispositivos se están desactivando y después te encontrás cuando uno está en territorio y te das cuenta que no, que hay muchas bibliotecas populares ansiosas de generar actividades. Sí, yo invito a toda la comunidad de Santa Fe y a todos tus oyentes uh-huh. que vayan a descubrir la Biblioteca Amanecer. Más allá de que después se asocien o no, eso no. Pero que vayan a ver de qué se trata la Biblioteca Amanecer. Es un lugar con 4 paredes llenas de libros, bastante generoso, amplio, uh-huh. con salones donde dan talleres hasta de informática para adultos mayores,
yoga, cerámica, un montón de literatura para adultos, el taller de escritura para adultos que lo coordina Tamna y Mark, que es una querida amiga escritora de acá de la costa. Hay de todo. Y también hay libros para encontrarse, y hay sillones para acomodarse, o árboles para recostarse en una sombra y ponerse a leer. Yo no sé si puedo dar el chivo, pero es una biblioteca popular y realmente el costo es simbólico. Son 6.000 pesos por mes. Nada. Lo que se paga. Y bueno, el acceso a toda esa gran cantidad de libros. La verdad que la gente que coordina la biblioteca se esfuerza en que haya libros actuales. Totalmente. Los libros que están en moda ahora, que todos discutimos y queremos leer, están ahí. Qué fantástico. Nicolás, aquellos interesados que quieran inscribirse en este taller martes, desde 17 a 19, ¿cómo te encuentran? ¿Dónde te ubican? ¿Cómo se pueden inscribir en este Narrar en el Humedal? Bueno, pueden dirigirse directamente a la biblioteca. La biblioteca tiene el Instagram, que es Biblioteca Amanecer. Pueden hacerlo por ahí, si no me pueden contactar a mí, a mi teléfono particular, al 342-506-1313. Lo repito, 342-506-1313. Me mandan un WhatsApp y nos ponemos de acuerdo. Como bien dijiste, las reuniones son los martes entre las 5 y las 7 de la tarde. Ahora vamos a ver que vienen los días frescos, si por ahí se corre un poco el horario hacia la fiesta para que no se haga tan de noche, sobre todo para que cada uno llegue tranquilo a su casa y no tenga frío además. Así que eso se ajusta, nos ponemos todos de acuerdo y listo. Pero esa es la propuesta. Genial, me encantó. Aparte el nombre llama Narrar en el Humedal. Es tan simbólico y es tan nuestro, habla de nuestra identidad. Así que bueno, felicitarte. Me parece que es un gran proyecto que valía la pena darlo a conocer y difundirlo. Y bueno, sobre todo en este Día Mundial de la Libertad de Prensa, hablando con un periodista, pero desde otro costado. Bueno, muchas gracias. Gracias por esta invitación, por tus palabras. Y ya que en el Día de la Libertad de Prensa, a mí me gusta mucho la literatura de Rodolfo Walsh, que también invito a leerla, porque Rodolfo Walsh es un periodista que admiramos mucho, que queremos mucho, que tiene una obra periodística muy interesante, pero también su literatura es maravillosa. Y siempre yo uso una frase de él, de un perfil que él escribió de Quiroga, cuando Quiroga vivía en el norte, allá en el Punto Trifinio, y en esa casita que se había hecho, y él empieza diciendo: el hombre barbudo oyó gritar a los monos al otro lado del río y dijo: va a llover. Fíjate cómo con una frase vos pones acción y pintás un paisaje. El paisaje, tal cual. Bueno, Nico, la verdad que te agradezco muchísimo y vamos a ir a buscar entonces los libros a la Biblioteca Popular Amanecer y los libros de Walsh también ahí. Muchísimas gracias. Gracias a vos y saludos a toda la audiencia. Muy amable. Hablábamos entonces con Nicolás Loyarte en este proyecto Narrar en el Humedal, allí en la Biblioteca Popular Amanecer, en Arroyo Leyes, martes de 17 a 19 para las adolescencias de 13 a 18 años. Imperdible. Y seguimos en este mediodía de domingo desandando historias y tenemos en el fondo una música que la verdad es un mimo al alma, sobre todo en estos tiempos donde es tan necesario detenerse y pensar en nuestras historias. Hay músicas que parecen contener historias, fragmentos de vida, escenas mínimas, relatos que permanecen latiendo en el tiempo. Así se va a presentar con estas líneas Marcela Méndez el próximo miércoles 6 de mayo en el MACA, en el Museo a Cielo Abierto de nuestro cementerio municipal, un concierto de arpa a cargo de esta multifacética artista que ha traspasado nuestras fronteras y la tenemos afortunadamente aquí en línea. Marcela Méndez, bienvenida y muchísimas gracias. Hola Luz, ¿cómo estás? Bien, la verdad que siempre es un verdadero lujo, un placer escucharte y saber que vamos a tener una vez más un mimo al alma con un concierto tuyo de Persistencias. Sí. La verdad que me emocionó mucho cuando me invitaron a volver al MACA y bueno,
pensé en ir con una propuesta distinta a la de las otras veces, así que busqué piezas no demasiado extensas en duración, pero que en su proceso creativo por parte de los compositores tenían una historia detrás. Por eso se llama archivo íntimo, porque normalmente cuando un músico se presenta, mucho de esto queda en el saber del músico, en su preparación, y mi intención es compartirlo con el público. Entonces, la idea parte un poco de esta premisa en la cual no solo voy a tocar, sino que va a haber un acompañamiento con un breve relato sobre cada una de las piezas. Vos, la vez que hemos concurrido a tus conciertos, tenés esa habilidad de ir hilvanando justamente la música con la historia, con el entorno, con el contexto, con la significación de cada una. Contanos qué vamos a estar disfrutando el próximo miércoles. Bueno, les cuento. A mí me gustó el nombre de persistencia porque la persistencia puede ser insistencia, puede ser firmeza y puede ser empeño en la duración de algo, ¿no? Pero también en cinematografía la persistencia es el tiempo durante el que la retina conserva la impresión de las imágenes y que da continuidad a las películas, ¿no? O sea, es un término que se usa en cinematografía. Entonces, partiendo de esa significación de la palabra persistencia, elegí una serie de piezas con las que resueno mucho, algunas que no tocaba desde hace décadas y que las volví a poner en el atril. Y bueno, fue hermoso reencontrarme con música que tocaba hace, por ejemplo, 20 años y mirarla con la mirada de la Marcela presente, ¿no? De la Marcela del pasado. Y bueno, en esa búsqueda elegí una serie de piezas que me parece que pueden llegar a ser como una película, hablando de esta idea cinematográfica de ir pasando por distintos estados del espíritu, observando el sonido, compenetrándonos con el estar presentes, con la escucha atenta y la posibilidad de, por un rato, alejarnos un poco de nuestra cotidianeidad que está tan invadida de tecnología para ponernos en un tiempo de escucha desde estar sentados compartiendo un momento juntos y resonando juntos. Que va a haber... Sí, decime. Vos decías recién la Marcela Méndez de 20 años atrás, obviamente que no es la misma, y en lo artista, ¿qué es lo que va depurando, disfrutando, encontrando de distinto en una pieza que uno, no sé, la interpretó 20 años, la volvés a interpretar? ¿Qué es eso distinto que uno le va sintiendo? Yo creo que con el paso de los años lo que difiere es que uno ya se pone atrás de la música y de la pieza para que la pieza sea, y no para que Marcela se muestre. O sea, el intérprete es el que está ¿no? El que está entre el público y el creador, que fue el compositor. Los intérpretes estamos al servicio de tanto del público como del compositor, un servicio hermoso, obviamente. Claro. Nuestra vocación, porque ser músicos es un llamado, no es un trabajo, más allá de que podemos, gracias a Dios, trabajar de ser músicos, pero uno no deja de ser artista porque está lavando los platos o porque colgó la ropa, cosas que todos hacemos. Claro. Uno en ese estado sigue siendo esa persona con la cual convive todo un proceso creativo constante. Entonces mi abordaje de algunas piezas, hay algunas piezas que son nuevas, las voy a tocar por primera vez, muy poquitas, pero hay otras que son, ya te digo, las vengo tocando desde hace muchos años y que las dejé de tocar y ahora volví a ellas. Y entonces la escucha es una escucha más desde, no sé, decírtelo desde la madurez de cómo quiero que suene el arpa, de cómo quiero que resuene el instrumento y que llegue al público, ¿no? Claro. Tiene que ver con eso. Para mí el sonido del arpa es, o sea,
los artistas tenemos una cualidad muy especial, que yo la diría que es hasta un privilegio, o no, porque puede ser una maldición, es que nosotros pulsamos la cuerda, o sea que el sonido, la calidad del sonido es absolutamente nuestra tarea, no hay nada que está intermediando, no hay un arco, no hay un martillo en el piano, no hay nada. Claro. Y para mí ha sido causa de muchos desvelos que el arpa suene bien. Yo tenía una maestra italiana que siempre me decía que yo debía buscar el bel suono del arpa, el bello sonido del arpa, ¿no? Y eso ha sido algo que siempre me ha ocupado mi escucha, claro. O sea, mi presencia como quien se escucha a sí mismo. Y además un instrumento tan bello y tan singular en su verticalidad, conectado de podríamos decir, de la tierra al cielo en esa verticalidad. Totalmente. Es uno de los únicos instrumentos, creo que si no el único, que tiene las cuerdas en posición vertical de modo permanente, y por eso se dicen que hay una conexión, ¿no?, entre el cielo y la tierra cuando vibran las asas, cuando vibran las cuerdas. Claro. Así que bueno, eso es un poco el laboratorio o la cocina de este recital que voy a compartir con ustedes el próximo miércoles y que me llena de ilusión. Porque bueno, siempre cuando uno elige el repertorio piensa en quienes van a estar escuchándolo, y poder darle al público que asista un momento de inspiración y de... En un lugar en donde la vibración es particular y distinta. Absolutamente. Hace al escenario, ¿no es cierto? Sí, es un lugar distinto porque uno entra al espacio del MACA y ya es como que hay una predisposición al silencio. Totalmente. ¿Sí? Y a disfrutar los acordes del arpa. Sí, a disfrutar también de la arquitectura preciosa que tiene el MACA, ¿no? O sea, que es una joya para Santa Fe, y todo este trabajo que han hecho ustedes de revalorización y de que se lo conozca y que la gente asista, es hermoso. Yo la verdad me alegra mucho. Bueno, gracias. Marcela, contanos qué otros proyectos, en qué estás siempre, sos inquieta, ¿hasta dónde te está llevando ahora esta inquietud que tenés siempre? Bueno, si todo, bueno, en realidad confiamos en que todo va a salir bien. En agosto va a ser la 8ª Academia Internacional de Arpa en Santa Fe, que lo organiza la Asociación Civil Amigos del Arpa, la cual presido. Ya son muchos años que venimos trabajando, será una nueva edición con la visita de una artista francesa que ya estuvo en el año 2024, y que los alumnos pidieron que regrese, así que va a estar Christine Ricard tocando en la apertura, que va a ser el domingo 16 de agosto en la Casa de los Gobernadores, y va a tocar con un violinista santafesino, con Juan Pablo Arispe, un programa precioso de violín y arpa, y bueno, y va a haber todas las actividades de la semana. Y yo en lo personal estoy trabajando mucho en mis proyectos de investigación. Puntualmente ahora estoy profundizando una parte de mi investigación que tenía que ver con la escuela napolitana transferida a Buenos Aires y germen de la Escuela de Arpa de Argentina. Y con eso en julio voy a viajar a Toronto, porque es el Congreso Mundial de Arpa, así que ahí voy a dar una conferencia sobre esta temática. Y bueno, estoy trabajando repertorio, concierto, editando música, dando clases, o sea, haciendo muchas cosas, pero todas cosas que me inspiran mucho y que las puedo abordar desde la calma y desde la observación, desde la escucha, sin prisas. Así que es un momento muy lindo. Me encanta. Así que bueno, Marcela, será un verdadero lujo que tendremos los santafesinos el próximo miércoles 6 de mayo, 19:30, este concierto de arpa Persistencias, archivo íntimo para arpa sola, Marcela Méndez, en el MACA, Museo a Cielo Abierto de nuestro cementerio municipal. La verdad, un verdadero lujo, con entrada libre y gratuita, y un momento para encontrarse con uno mismo, para parar en esta frenética en la que estamos todos los días,
ni más ni menos con un artista de primer nivel como Méndez. Te agradezco muchísimo, Marcela, como siempre, estos contactos. Gracias, Luz, y nos vemos la semana que viene. Un gran abrazo, muchísimas gracias. Gran abrazo. Gracias. La invitación está hecha, entonces, Marcela Méndez, este miércoles 6 de mayo, 19:30, aquí en el MACA, Museo a Cielo Abierto del Cementerio Municipal, un concierto de arpa. Les digo, es imperdible. Disfruten y aprovechen estas artistas que tenemos aquí de nuestro primer nivel en nuestra ciudad de Santa Fe.